Mando un saludo a los amigos del canal y vamos a continuar con el libro Meditaciones de Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. En esta oportunidad vamos a pasar de lo que fue un pensamiento muy breve, muy, digamos, abstracto, como fue el anterior, a un pensamiento mucho más, un fragmento mucho más largo, que explica algunas cosas eh, interesantes y que amplían muchísimo, muchísimo más el ámbito de lo que hemos venido examinando de la meditación. Agrega muchos más elementos a todo lo que hemos examinado, estudiado. Es muy interesante, utiliza algunos conceptos que normalmente eh, Krishnamurti no usaba, pero no tan frecuentemente, y con un significado a veces un poco diferente a lo normal, digamos, como la palabra rectitud, una vida recta, o eh, disciplina, por ejemplo. Como él rechazaba los esfuerzos personales conscientes de disciplina, le da un carácter a la palabra disciplina un tanto diferente que al cultivo de un hábito, por ejemplo. ¿Mm? Un hábito es algo que genera la mente, el pensamiento, la personalidad. Entonces, el significado que le da a esos conceptos es diferente. Pero aquí obtenemos mucha más información y otros ángulos de la naturaleza compleja de la meditación. Vamos a ver el pensamiento. Dice, la meditación es tarea ardua. ¿Ya? Busqué el significado de arduo en el diccionario de la Real Academia y todas las excepciones son complejo, difícil, digamos. eh, Todas las excepciones de arduo son que es algo dificultoso, digamos. Todo lo contrario de sencillo, por ejemplo. ¿Ya? Así que no está exento de energía, de dificultad. No es un asunto que podríamos denominar fácil, digamos. Es una tarea compleja, ardua, que requiere muchísima energía. Y esto lo complementa con lo que viene, dice, requiere no conformismo, imitación u obediencia. O sea, algo que requiere muchísima energía, que no es conformarse a un hábito o o imitar algo, copiar, digamos. Voy a seguir la disciplina de tal o cual. Voy a obedecer a tal o cual autoridad, ¿no? O sea, no, esto es algo que ocurriría en uno mismo, desde uno mismo, en el conocimiento propio, en la observación, como hemos venido estudiando, en el conocimiento de sí mismo.
no por seguir a alguien, digamos. Acá hay un proceso de autonomía interior. ¿Mm? Requiere no conformismo. Conformarse, decir, bueno, esto es así o asá. Conformismo es como abandonar, eh, es como abandonar el reto y decir, bueno, las cosas son como son, no hay nada que hacer. Sin embargo, este proceso no requiere ese conformismo. Interesante. O sea, es un estado de energía, de percepción, de trabajo, de indagación. No es simplemente conformarse a algo. ¿Mm? Imitación u obediencia, ¿cierto? Quedarse atrapado en alguna copia, en alguna autoridad que nos diga lo que tenemos que hacer. Nosotros nos abandonemos esa independencia, esa autonomía. No es un asunto de orgullo, digamos. No, porque yo, qué sé yo, ¿qué me vas a enseñar tú? No, se trata de orgullo personal, sino el estado de energía, de intensa energía en el cual se genera la observación, la percepción. ¿Mm? Vamos a leer de nuevo. Dice, la meditación es tarea ardua. O sea, ahí ya vamos viendo el panorama. Requiere no conformismo, imitación u obediencia, sino la más elevada forma de disciplina. Disciplina significa aprender. ¿Mm? Básicamente, aprender, la capacidad de aprender, o la ductibilidad de aprender, la flexibilidad de observar, de aprender. ¿Mm? La que proviene del constante darse cuenta, no solo de las cosas exteriores de su entorno, ¿cierto? En la vida cotidiana, sino también de las interiores, o sea, lo que va ocurriendo en nuestra mente, emociones. Constante darse cuenta. O sea, aquí vamos explorando que esto no es un asunto light, digamos. Y van a ver ustedes que después se pone más complejo aún. ¿Mm? No hay obediencia, no hay imitación, no hay dependencia de una autoridad. ¿Mm? Requiere un constante darse cuenta, un estado de percepción, de atención constante del entorno y de nuestra vida interior, psicológica, emocional. Y sin embargo, esto no es egocéntrico, no es del yo, no es un esfuerzo que haga yo, digamos, personalmente, sino que es un despliegue de energía
continuo en este estado de observación. Porque dice, de modo que la meditación no es una actividad de aislamiento. O sea, ahí está marcando que no es del yo, porque el yo se aísla, el yo está fragmentado y funciona de manera fragmentada. En cambio, en este estado no nos aislamos, no nos separamos, no nos fragmentamos, como sería si fuera una actividad egocéntrica. Ahí está marcando que no es una actividad del yo, sino que es acción en la vida diaria. O sea, esto es cotidiano, todas partes, la cual requiere cooperación, sensibilidad e inteligencia. O sea, este cambio fundamental es un cambio fundamental en el modo de vivir. ¿Mm? Esto, en el cual está surgiendo, digamos, de alguna manera floreciendo, una percepción completamente diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Mm? Una percepción no condicionada, no personal, egocéntrica. Miren lo que dice a continuación, dice, sin sentar los cimientos de una vida recta. Y aquí es muy interesante, o sea, sin sentar los cimientos de una vida recta, o sea, el modo de vivir, la meditación se convierte en una evasión y por consiguiente carece de todo valor. O sea, es parte de la meditación un modo de vivir ético, digamos. No es que uno pueda tener cualquier clase de vida y meditar, digamos, y fuera, sino que en ese caso sería como una distracción más o un entretenimiento más. En cambio, aquí está planteando que la meditación es la vida cotidiana, un estado de percepción que se va desarrollando, se va desenvolviendo en el vivir. En el vivir también transformador de una vida recta. O sea, dice, una vida recta no consiste en adoptar la moralidad social, que muchas veces es la que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tampoco es una moralidad externa, social, sino en liberarse de la envidia, la codicia y la búsqueda de poder. O sea, es más bien algo que me saco, digamos, me saco, exploro en ese mismo estado de observación la envidia, la codicia y toda búsqueda de poder y seguridad, todas las cuales generan enemistad. O sea, en esa misma observación, ese mismo aprendizaje, se observan esos contenidos que hay que comprender, erradicar. ¿Eh? Imagínense ustedes lo que es la envidia. O sea, todo basado en la comparación. ¿Cierto? El yo se compara, es menor o superior, siempre está en el yo en ese sentido, esa autoimagen egocéntrica, siempre está comparándose, está codiciando, envidiando, buscando.
porque, ¿no es cierto?, es la naturaleza misma de la insuficiencia, de su misma separación. Entonces eso tiene que ser erradicado. Y además todo eso conduce a la enemistad con los demás seres, a un estado conflictivo en la mente. Sin embargo, dice, el desprendimiento de estas cosas, o sea, de esos contenidos mentales, no procede de la actividad de la voluntad personal, ¿no es cierto? Esa es la voluntad personal. No me puedo sacar eso personalmente, porque no me guste, sino que justamente es la percepción, la observación que se está desenvolviendo, que se está desarrollando, la que comprende esos contenidos. Entonces dice, el desprendimiento de estas cosas no procede de la actividad de la voluntad, sino del darse cuenta de ellas mediante el autoconocimiento, que es lo que hemos venido señalando, ¿no es cierto? Sin conocer las actividades del ego personal, ¿no es cierto?, del yo, sin conocer las actividades del ego, y la meditación se convierte en una excitación sensual y por lo tanto de muy poco significado. ¿Qué quiere decir con eso? Que se convierte en una actividad psicológica agradable para el yo, para mí, como persona, no en un campo de descubrimiento, de observación, sino es, no, me gusta esto, me encontré otro hábito, otro entretenimiento, para agregar a todos los demás condicionamientos del ego. O genero una serie de movimientos del pensamiento que me agradan, ¿no es cierto? Que le agradan al yo, experiencias que le agradan al yo personal. O sea, si no hay una percepción de los contenidos de la mente, por ejemplo, esos contenidos, envidia, codicia, búsqueda de poder, búsqueda de orgullo, qué sé yo, soberbia, todos esos contenidos, temores, apegos, dependencias, si no hay una comprensión de esos contenidos, el meditar o generar algún hábito, es agregar una modalidad más de pensamiento a eso, todo eso que hay ahí. ¿Mm? Y no hay un cambio real, una posibilidad de cambio real. Así que es muy... Muchas veces hay modas, ¿no es cierto? Está de moda esto, está de moda, hasta la meditación es una cosa que puede estar de moda. ¿Mm? Y eso no significa mucho si es que no hay una comprensión integral de lo que es esto. Miren cómo parte, ¿se acuerdan cuando decía, requiere no conformismo, imitación u obediencia? O sea, eso todo viene del exterior, digamos. Eso, imitación y obediencia viene del exterior. Y esto es algo interior. Conocimiento de sí mismo o estado de observación. Es algo que ocurre en el interior, que es el despliegue, ¿no es cierto?, de ese estado de observación sin opción.
que es, por supuesto, revolucionario. Esto está implícito, digamos, que es un individuo que ya no, ¿cómo lo puedo decir? Que ha comprendido de que la problemática está en su mente, que ya no está jugando con las cosas del mundo, digamos, podemos ponerlo así. Porque los problemas están en la mente de uno mismo. Ya no está entretenido con el mundo en el sentido de que es arrastrado, como dice al principio. Conformismo, imitación o obediencia. No está, ya ha comprendido que todo en el mundo es simplemente un reto al cual con el cual se puede uno conocer a sí mismo. Pero ya no es el mundo un campo para autoengañarse, digamos, evadirse. Está entrando al campo interno del conocimiento de sí mismo. O sea, eso es un gran alto estado de madurez, o como decía Krishnamurti, de seriedad. Mm. Lo más fácil es estar hacia afuera, identificado con fenómenos culturales, sociales, políticos, entretenido, distraído con esas cosas, digamos, porque nosotros tenemos algún condicionamiento con eso, con relación a eso. En cambio, acá no. Acá hay un desenvolvimiento de atención interior donde se van a, a abordar los contenidos de la mente. No para salir a tener conflictos externos, sino para observar en el interior. ¿Mm? Así que es bastante. Una cosa es la actividad del yo que va hacia afuera, que se proyecta hacia afuera, y otra cosa es el estado de observación que perciben las modalidades del pensamiento con relación al mundo externo, que eso es una cosa completamente diferente. ¿Mm? Así que es un gran desafío esto que estamos estudiando, requiere una gran madurez, una gran seriedad. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo son conflictos ideológicos, doctrinales, religiosos, políticos, etcétera. Esas son las actividades del yo, del ego, funcionando a nivel global, contenidos. Pero eso tenemos que observarlo en nosotros mismos. ¿Mm? Porque en nosotros mismos están esos contenidos que uno observa afuera, digamos, por decirlo así. Entonces, todo esto es una transformación, un cambio radical, una revolución interior, que es lo que está acá proponiendo Krishnamurti. Y que abordaría los problemas de la humanidad en cada uno de nosotros, en lo fundamental, en el origen, que es la actividad divisiva del pensamiento. Ahí está el origen de los problemas de la humanidad, están en la mente humana, en la mente de cada uno de nosotros. No están afuera, sino que están en todo en nuestra mente. Es un proceso mental.
es una actividad del pensar autocentrada la que genera todos los problemas que observamos en el mundo. La identificación, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir a la causa de los problemas. Y eso es lo que estamos estudiando. No los efectos, que nunca van a poder, en un mundo de efectos, nunca se va a poder solucionar nada. Va a haber conflicto tras conflicto, guerra tras guerra. En la historia de la humanidad, porque los problemas surgen en los contenidos de la mente, en la fragmentación del yo, y de eso se hace cargo, ¿no es cierto? Y Krishnamurti, eso es el planteamiento. Lo demás es jugar con ilusiones, como decía él. Y la intención es ir a la causa de los problemas y remediarlos en su origen. Y eso requiere un proceso de transformación interior. Y eso es lo que en, en una de sus perspectivas es la meditación, ¿no es cierto? Pero esa transformación es producto de la observación, del conocimiento propio. No es que yo vaya a generar como yo personal un cambio, sino que el despliegue de ese estado de observación lo genera. Eso es lo que está planteando Krishnamurti al menos. Podemos verlo de alguna manera, estudiarlo, pero la dirección, ¿no es cierto?, es la autotransformación que implica un estado de unicidad, de un estado unitario, ¿no es cierto? Que carece, ¿no es cierto?, mira, de conformismo, imitación, evidencia, que es recto en un sentido que ya no hay envidia, codicia, búsqueda de poder, ¿no es cierto? Que es conocimiento de sí mismo, que es la observación de los contenidos de la mente. Y eso es el proceso de transformación que implica la meditación, ¿no es cierto? Una vida sin, por ejemplo, envidia, codicia o búsqueda de poder, si no están esos contenidos, está el florecer de esa inteligencia, de esa observación, de esa percepción, de esas acciones que emergen de la conciencia, o sea, o del estado de meditación, son acciones eh, desprovistas o liberadas de esos problemas, de esos defectos. Si no hay egocentrismo, está el amor, está la inteligencia, la compasión. No pueden manifestarse esos contenidos, de esos principios, esas virtudes, la inteligencia, el amor, la compasión, si hay envidia, codicia y búsqueda de poder. Por eso que requiere un proceso de autoobservación y transformación. Así que es muy interesante este tema de la meditación y aquí en este pensamiento se aportan muchos más elementos con relación a lo que hemos venido estudiando, los pensamientos anteriores, que le dan mucho más, digamos, podemos contextualizar mucho más lo que es la profundidad, el alcance, la seriedad de la meditación. Mando un saludo y espero que estén muy bien. Nos encontramos en un próximo podcast.